A que está preso en el Señor. La famosa libertad que mucha gente busca es ser independiente, y mucha gente busca ser independiente hasta de Dios. No le gusta depender de Dios. Es decir, muchos buscan su libertad. He conocido personas que han estado en el reclusorio, que mientras están dentro, ellos creen en el Señor, pero su necesidad primordial es salir de la cárcel y ser libres. Pero muchos de estos, al ser libres, se vuelven también libres del Señor, o intentan ser libres del Señor. Si han creído en Jesucristo, si hemos creído en el Señor, le pertenecemos a Él. Él nos compró con su sangre, pagó un precio muy, muy alto. Por eso Pablo dice: yo pues preso en el Señor. Es cierto que él estaba en la cárcel por causa del Señor. Es cierto que él estaba preso por predicar el evangelio y por mantenerse en el mensaje. ¿Te imaginas qué hermosa prisión? Conocemos muchos testimonios a través de la historia de la iglesia de hombres y mujeres que han estado presos por causa de Jesucristo. En la Edad Media mucha gente murió por causa del Señor Jesucristo. Fueron mutilados, fueron ahogados, fueron quemados vivos por causa de dar testimonio de que creían en Jesucristo. Imagínate qué privilegio tan maravilloso ser preso del Señor. Le pertenecemos a Él, y lo que Él decida hacer con nuestras vidas, eso será maravilloso. Lo que Él decida hacer conmigo. Dios ha preparado de antemano, dice en Efesios 2:10, obras de las cuales preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Cada uno de los que estamos aquí podemos tener esa gran bendición y ese privilegio de participar en su obra. No cualquiera lo hace, o no cualquiera realmente es utilizado por el Señor. Pablo era un hombre ordinario como tú y como yo. No podemos decir que había más unción o más cantidad de Espíritu Santo en él. El Espíritu Santo que moraba en la vida del apóstol Pablo es el mismo Espíritu que mora en nosotros. El Espíritu Santo que mora y moró en la vida del apóstol Juan, de cada uno de los apóstoles, es el mismo que mora en nosotros. ¿Qué ha pasado con la iglesia? Vamos a ver un poco más adelante cómo el Señor Jesús ora por su iglesia. Pero Pablo dice: yo pues preso en el Señor. Yo quiero estar preso en el Señor. Quiero estar cautivo por Él. Quiero estar de acuerdo a lo que Él decida hacer por mí. En la cárcel deciden los tiempos que tú tienes que tener, las cosas que tú tienes que hacer. Hasta cierto punto tú no puedes decidir por ti mismo. Cuando alguien está preso en el Señor, está sujeto a lo que el Espíritu Santo le guíe. Está sujeto a lo que Dios ponga en sus vidas. Paco hace rato decía: todo lo que Dios permite ayuda para bien. Dice Romanos 8:28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Imagínate, una de las cosas que nosotros tal vez intentemos huir es entrar a la cárcel. Quizás no quisiéramos estar en la cárcel y quisiéramos rehuir de ahí y decir: yo no quiero estar ahí. Pero nosotros estamos en el Señor, le pertenecemos a Él. Y el apóstol Pablo dice: os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Andar dignamente de acuerdo a lo que somos. ¿Qué somos de Dios? ¿Qué somos de Dios? Hijos, herederos y coherederos con Cristo. Así dice su palabra. Somos hijos de Dios. Oye, a veces te avergüenzan tus hijos cuando son pequeños, vas al súper, se tiran al suelo y patalean. Ya te veré, Leo y Nacheli, ese tipo de escenas que nuestros hijos nos hacen. Cuando nuestros hijos vamos a un lugar y nos hacen un berrinche delante de todos, ¿qué sientes? ¿Alegría? Vergüenza, ¿no? Sentimos vergüenza. Nosotros debemos de andar como es digno del Señor, como somos hijos de Dios. Vivir una vida que glorifique el nombre del Señor. La única manera para glorificar el Señor es a través del poder del Espíritu Santo controlando nuestras vidas. Así es que dice: como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Somos hijos de Dios, debemos andar como hijos de luz, iluminando donde quiera que estemos, dando testimonio de lo que somos, nuestra conducta,
no fingiendo que somos hijos de Dios. Hay personas que eso hacen. El ser religioso no es nada difícil. Se toma un curso intensivo y en poco tiempo lo aprende. A mí me sorprendió, y no voy a decir el nombre de esta niña, en cierto lugar se acerca una niña y quería que yo la cargara, pequeñita, 3 años, y como no se acordaba de mi nombre, estaba buscando que la cargara y me dice: hermano, cárgame. Yo dije: esa ya la volvieron religiosa. O sea, a veces nosotros nos decimos, y no porque no seamos hermanos, realmente somos hermanos, realmente somos hijos de Dios y compartimos el mismo Dios, la misma fe, el mismo sentir. No está mal que nos digamos hermanos. El problema es que a veces no nos sabemos el nombre y lo más fácil de decir es hermano. Pero en fin, dice, debemos andar como en la vocación, dice, como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Nuestros hijos nos avergüenzan no solo cuando son niños, a veces sus actitudes, sus reacciones, y a veces tenemos que castigarles, y a veces tenemos que tratar con ellos. Y no solo cuando son jóvenes, a veces ya cuando son adultos, a veces ya cuando son casados. Decir: este es mi hijo, esto que está haciendo este hombre, este varón, esta mujer, ¿es mi hijo, mi hija? Pues sí, sí lo es. Yo me acuerdo la actitud que tenía Job, ahí en el primer capítulo de Job, cuando él oraba a Dios y hacía sacrificios a Dios, porque quizás sus hijos hayan pecado. Dice: quizás mis hijos hayan pecado delante de Dios. Una de las cosas que nosotros debemos andar es dignamente como lo que somos, hijos de Dios. ¿No te da vergüenza cuando hablan de tus hijos que andaban haciendo ciertas cosas? A veces es bien penoso que como padres nos enteremos al último de lo que nuestros hijos andan haciendo en la calle, o que la gente esté hablando de nuestros hijos y tú no te enteres de lo que están haciendo. Mi hermano, Dios sí sabe lo que tú haces. Dios sí conoce exactamente lo que tú haces y piensas. Y en ese sentido debemos andar dignamente teniendo temor de Dios, porque sabemos que Él nos ve, porque sabemos que Él está atento a nuestro clamor, porque sabemos que Él está ahí dentro de nosotros. Luis decía la semana pasada que donde tú vas, el Espíritu va contigo. Eso es una mentira de que el Espíritu se queda afuera mientras tú entras al antro y el Espíritu Santo está afuera, porque como es espiritual no puede entrar a las cosas del mundo. Por ahí me dijeron eso el otro día. No es posible. Fuimos sellados con el Espíritu Santo según Efesios 1:13 por haber creído en Él. Debemos andar como dignos representantes de ser hijos de Dios. No avergüences a Dios. No avergüences a Dios con tus actos. No avergüences a Dios con las actitudes que tú tienes con tus hijos, con tus padres, con los demás, con la gente que te rodea, para que llegue un momento y te digan: ¿y tú eres cristiano? Pues no, que los cristianos no hacen esto. ¿Cómo se sentirá Dios de avergonzado de ver que uno de sus hijos ande no dignamente, no de acuerdo a su voluntad? Pablo dice: yo pues preso en el Señor, y todavía hace un ruego, os ruego. Quizás en la carne hubiera dicho: os obligo, os reclamo, os presiono, hagan conciencia, quizás en la carne. Pero Pablo dice: os ruego. Hay un ruego de parte de Pablo en ese andar hacia nosotros. Sí, sin duda es a la iglesia de Éfeso, pero también hacia nosotros, con toda humildad y mansedumbre. La diferencia, al estar estudiando las palabras humildad y mansedumbre, sí tienen una diferencia, aunque se relacionan mutuamente. Vayamos a Mateo 28, porque Jesús lo dijo. Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30. Y fíjense cómo aquí también separa las dos palabras, humildad y mansedumbre. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Tenemos que aprender de él la humildad.
Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Pero un fruto del Espíritu no dice humildad. De las 9 gracias que hay ahí, no dice humildad, nada más dice mansedumbre. ¿Sí? El ser manso no es ser menso. El ser manso es ceder derechos. El ser manso, un hombre manso, es un hombre que cede sus derechos. Un hombre manso no está pensando en lo que es, sino ve a los demás como superiores. El caso de humildad es bajarse. En el caso de una persona humilde es bajarse, ser menor que los demás, no considerar a los demás como superiores. Es decir, considerando a los demás como superiores, no considerándose a sí mismo delante de los demás como superiores. Al estar estudiando las 2 palabras, si es verdad que Dios nos enseña, si un hombre es humilde, aprenderá a ser manso. Si un hombre es manso, es porque es humilde. El fruto del Espíritu, o uno de los frutos del Espíritu, o la gracia del Espíritu Santo, es ser manso. Hay personas que piensan que por su condición y su apariencia son humildes. Yo he conocido gente pobre, con mal vestimenta, sucios quizás, que viven en la calle, pero bien orgullosos. Así es que no necesariamente la apariencia externa nos da evidencia de que nosotros somos humildes. O el tener cierta actitud aparente significa que nosotros somos humildes o que somos mansos. Un hombre manso no cuestiona, un hombre manso no pelea, un hombre manso no está refutando y queriendo tener la razón. Por eso Jesús dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. En Primera de Pedro, fíjense, dice lo que dice en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 23. Quien cuando le maldecían, esto es humildad, esto es mansedumbre, porque Jesús era manso y humilde. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Imagínate cuántos vituperios, amenazas, escarnios hicieron contra Jesús. ¿Y cómo respondía él? ¿Pagaba mal por mal? Colosenses y Efesios nos dice que no paguemos mal por mal, sino al contrario, que haya bendición entre nosotros, no maldición. Quien cuando padecía, cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que hacía, encomendaba la causa al que juzga justamente. A veces es tiempo de callar, a veces no es tiempo de discutir. Vemos la actitud de Caín cuando Dios le pregunta: ¿dónde está tu hermano? Y en lugar de callar y en lugar de reconocer que había pecado, porque Dios se lo había advertido, que se detuviera para que estaba a punto de pecar, y aún con eso alterca con Dios. ¿Qué acaso yo soy su guarda? Fíjate, una actitud, eso no era un hombre humilde, no era un hombre manso. A veces nosotros tenemos que callar ante las burlas, no tenemos que defendernos. Todos por naturaleza, cuando nos agreden, lo primero que hacemos es defendernos. Todos. En el carro, en la calle, en el trabajo, con el esposo, con la esposa, con los hijos, los padres, los hermanos. La primera reacción que tenemos si no estamos controlados por el Espíritu Santo es defendernos. Y Jesús, vemos la evidencia que él dependía de Dios, controlado por el Espíritu Santo, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, se callaba. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. El encomendar la causa al que juzga justamente implica tiempo, y lo que nosotros queremos en ese momento es justicia, no tiempo de espera, no tiempo de aguardar. A veces pueden ser días, a veces pueden ser años, a veces puede ser mucho tiempo en el que hay que aguardar. Si eres vituperado, si te maldicen, si se burlan de ti, no te defiendas, pon la otra mejilla. No, ¿cómo? Pues si me dolió, pon la otra mejilla. Porque haciendo esto, dice el Señor, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Una de las maneras de compartir del amor de Dios
es dejar que Cristo sea nosotros, mostrando cómo Él era, manso y humilde, no reaccionando en coraje, en venganza, en rencor, en amargura. Cállate, tardos para hablar, ¿cómo dice? Prontos para oír y tardos para airarnos, porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y lo primero que hacemos es ser respondones. ¿O no, marido, tu mujer, cuando tú le dices no, ella sumisa, sujeta, dice, está bien mi vida lo que tú digas? ¿Verdad que así dicen todas? ¿Sí o no? En esta iglesia así somos, de humildes y mansos. Y no amenazamos, pero me las vas a pagar. Si no encomendamos la causa al que juzga justamente, y también con todo y esto, encomendamos la causa al que juzga justamente. Solo el Espíritu Santo nos lleva a ser humildes, porque es Dios obrando en nuestros corazones. Solo el Espíritu Santo puede reproducir la vida de Cristo y nos lleva a ser mansos. Humilde no es aquel que se castiga el cuerpo. Humilde no es aquel que se abstiene de gozar y de disfrutar las bendiciones que Dios le da. Como soy humilde, no voy a usar estos zapatos, me voy a comprar unos más baratos. Eso nada que ver. Eso no es ser humilde. No es ser humilde. Sin embargo, aquí el apóstol Pablo, cuando está hablando a la iglesia, regresando a Efesios, dice: con toda humildad y mansedumbre. Fíjate cómo Dios usa su palabra para anteceder cómo debemos de tratarnos entre nosotros, con humildad y mansedumbre. No me considero superior a ti. Te veo con amor, te veo con respeto, porque así Dios te ve. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Con toda humildad y mansedumbre nos soportamos, tú y yo. Y soportar no significa tolerar. La tolerancia no es un concepto bíblico. El otro día me decía un sobrino: tú respétame a mí, yo te respeto a ti. Eso es tolerancia, pero eso no dice la Biblia. Soportar significa que voy a cargar contigo tus debilidades, te voy a apoyar. En lugar de criticarte, en lugar de censurarte, en lugar de maldecirte o en lugar de tener algo en contra de ti, voy a ir contigo a cargar. Soporto contigo lo que tú estás pasando. ¿Vas a ser grosero? Soporto contigo y aguanto en la gracia de Dios tus humillaciones, tus faltas de respeto, tuyas y mías, porque en amor te estoy soportando. Con paciencia, otra gracia del Espíritu Santo, los unos a los otros en amor. Vamos a ver qué dice Hebreos 10:24. Hebreos capítulo 10, versículo 24. Considerándoos unos a otros, ¿para qué? Para estimularnos al amor y a las buenas obras. Una vez más, el amor es un fundamento importantísimo dentro de la iglesia. El amor es parte esencial de lo que nosotros estamos aprendiendo. Considerándonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y dice acá: solícitos. Solícitos significa estar prestos, inmediatos, activos. ¿Quién quiere hacer esto? Yo, solícito. Oye, ¿quién quiere ir a lavar el carro? Yo. Como a tus hijos en las mañanas les dices: ¿quién quiere barrer la casa? Yo. Eso es ser solícito. Así lo hacen, ¿no? ¿Quién quiere poner la mesa? Yo la pongo, permítanme hacerlo. Mis hermanos, el servir es un privilegio. Y en el amor podemos llevar, el Señor nos lleva a estar solícitos. Pero lo que dice solícitos aquí, esto es bien importante. Solícitos, prestos, preparados, constantes, responsables, dispuestos a guardar la unidad del Espíritu en un vínculo de paz. Fíjate la pregunta que te voy a hacer, ¿es capciosa? ¿Qué rompe la unidad de la iglesia?
¿Eh? Pecado. A ver, sigan. ¿Qué rompe la unidad de la iglesia? Aquí lo dice. ¿Ya dijo algo? Los chismes, ¿qué más? La ira, ¿qué más? Las obras de la carne. No, mis hermanos, eso no rompe la unidad. ¿Sabes qué rompe la unidad de la iglesia? Nada. Y te voy a decir por qué. Porque el que hace la unidad es Dios. A nosotros nos toca estar solícitos en mantener esa unidad, en amor, con paciencia y mansedumbre. Porque fíjate lo que dice: solícitos en guardar la unidad de ¿quién? ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Nada. La unidad está ahí. Vamos a Juan, vayan conmigo a ver dos pasajes en Juan. Vamos primero a Juan 10, para ir viendo esto de la unidad. Juan capítulo 10, versículo 30. Y voy a explicar por qué. ¿Qué dice aquí el Señor? Vamos a leerlo al unísono. Juan capítulo 10, versículo 30. 1, 2, 3. ¿Qué rompe la unidad del Padre y del Hijo? ¿Qué rompe? Nada. Ellos son uno. ¿Qué rompe la unidad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? ¿Qué lo rompe? Nada. Veamos primero entonces que el Padre y el Hijo son uno. Ahora vayamos a Juan 17. A Juan capítulo 17. Vamos a leer desde el versículo 6. Paco, si eres tan gentil, con voz bien fuerte, así como cuando le dices: Rocío, ya quiero almorzar, así. ¿Qué estaba rogando Jesús? Ahorita más adelante vamos a ver esa unidad del Padre y del Hijo. ¿Qué estaba rogando Jesús? No ruego por el mundo. Así es que todas esas mentiras de que hay que cambiar al mundo son del diablo. Esas mentiras de que hay que arrebatarle las almas al diablo para que se salven son mentiras del diablo. A nosotros nos toca orar para que ellos crean. Y al que le toca convencerles de pecado es el Espíritu Santo, no nosotros. Jesús oraba no por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. 10, Paco, sigue. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en él. Es decir, el Padre, yo y el Padre, dice Jesús, uno somos. Lo que es del Padre es de Jesús. Lo que es de Jesús es del Padre, ¿sí o no? Así es lo que está diciendo. 11. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. En el momento que nosotros creímos en Jesucristo, según Efesios 1:13, el Espíritu Santo vino a nuestras vidas. ¿Quién nos puede separar de él? El Espíritu, Dios a través de Jesús y el Espíritu Santo somos uno en él. La unidad es de él. La razón por la que somos uno es porque el Padre así lo decidió. Porque el Padre y el Hijo son uno. Y en el Hijo, ustedes y yo somos uno con él. Por lo tanto, también en el Padre. ¿Quién rompe la unidad? Nadie. Nadie. ¿Quién rompe la armonía de la iglesia? El pecado. Lo que ustedes dijeron. ¿Quién rompe el amor que no pueda llevarse, ejercitar en la gracia? El que no querramos. Pero la unidad nadie lo puede romper.
nadie ni nada. Fíjate lo que dice. 12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Y ya entrando no a mayor detalle sobre lo que pasó sobre el hijo de perdición, fue porque no quiso creer. Fue el único que se perdió. Y el punto es que él estaba guardando lo que el Padre le había encomendado. En el nombre del Padre, nosotros somos guardados en Cristo. 13. En este caso hablaba de los discípulos, pero a la vez nosotros. 13. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Entonces, ¿de dónde somos? Somos extraterrestres. ¿Cuánta mentira hay ahorita ahí del 22 y 23? 21, 22, 23. Ya una de mis hermanas en la sangre, no voy a decir en la carne, sino en la sangre, porque tengo varias hermanas en la carne, pero esta es de la sangre. Me dijo que no va a ir a mi casa a Navidad porque se va a acabar el mundo. Le dije, y bueno, ¿y si no se acaba el día 25 vas al recalentado? Bueno, si no se acaba así. Así es que va a ir al recalentado. Sigue, 15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes. ¿Sabes qué está haciendo el Señor Jesús por ti y por mí? Desde antes ha estado rogando al Padre porque nos guarde del mal. Salir del mundo, hay muchas maneras, pero no es la solución. Vamos a vivir al planeta Mercurio para ya no estar contaminándose. Y mucha gente ha caído en esa idea falsa de apartarse del mundo para no contaminarse. Y Jesús lo que estaba diciendo es: no pido, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y la única manera de guardarnos del mal es dependiendo del Espíritu Santo. No es bajo tu esfuerzo, no es bajo tu decisión, no es bajo tu voluntad, sino es bajo dependencia plena del Espíritu Santo. 16. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. El Señor envió al Padre, el Padre envió al Hijo al mundo, pero no lo envió solo. El Espíritu Santo estaba con él. El Hijo nos envía a nosotros, pero no nos envía solo. El Espíritu Santo está con nosotros. Eso es algo maravilloso. Así como tú, una vez más haciendo el ejemplo de así como tú, yo con ellos. Así es que algo tú tienes que estar bien seguro. Nosotros somos uno en Él. Estamos en una unión en Él. No solo en comunión, va más allá de solo una comunión. Estamos hablando de uno en Él, identificados en Él, teñidos en Él, bautizados en Él. Somos uno, somos del mismo color, pertenecemos al mismo Dios, por el mismo Hijo y por la obra del Espíritu Santo. 19, 20. De alguna manera Dios nos hace y nos da esa bendición de ser portadores, de llevar su palabra. Mi palabra es su palabra. Y compartimos la palabra del Señor. Y Jesús está orando por los que han de creer. Tú y yo tenemos que hacer eso. Orar por los que han de creer. No como los adventistas pensando en que solo ciertos se van a salvar, o como los testigos de Jehová que solo 144,000 se van a salvar. Así no es. Jesús está orando por los que van a creer. A nosotros no nos toca convencerlos de pecado, nos toca hablar la palabra de verdad, nada más, mostrarles el amor del Señor. 21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste.
¿Te das cuenta que la unidad es Él? ¿Quién puede separarnos del amor de Dios? ¿Quién puede separarnos de Él? Nada. Una primera cosa que tenemos que ver en Efesios, en solícitos en guardar la unidad del Espíritu, es que tenemos que estar prestos, preparados, dispuestos para mantenernos adheridos, para estar ahí, pegados, uno en Él. Por el Espíritu Santo somos uno. Por Jesús en el Padre somos uno. El Padre y el Hijo son uno y en Él somos uno, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Es decir, así como el Padre y el Hijo son uno solo, nosotros somos uno. Y no puedes pensar diferente, en el sentido de decir, no me gusta, no estoy de acuerdo, no me parece. Todos tenemos que caminar hacia una misma dirección, conociendo lo que su palabra dice. Por eso promovemos la idea de estudiar juntos, para que tengamos el mismo pensamiento, para que realmente estemos confiando de la misma manera, descansando en el mismo sentir, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. En el cuerpo somos uno. Por eso, como dice Gálatas, vamos a Gálatas y ahorita regresamos aquí, Gálatas capítulo 6, versículo 2. Vamos a leer desde el 1, Gálatas capítulo 6, versículo 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Yo te pregunto, si 1 Corintios capítulo 12, Romanos capítulo 12, también nos habla de lo mismo, de que somos un cuerpo. ¿A poco cuando te duele la cabeza, tú regañas a tu cabeza porque se enferma? O a tu pierna, o a tu dedo cuando se te entierra uña, ¿para qué no te pones listo, dedo? Deberías, y estar criticando al dedo, imagínate al dedo. Deberías de ponerte listo, ser más higiénico, cortarte más de vez en cuando, no solo cuando vayas a nadar las uñas y cosas así, ¿no? Una de las cosas que nosotros hacemos es criticar al propio cuerpo. ¿Por qué no ves bien, ojo? ¿Por qué no me funcionas bien, páncreas? Deberías de poner más cuidado. Y empiezas a regañar al páncreas, ¿no? Y a criticarlo y a censurarlo. ¿O qué parte de tu cuerpo? El que sea. Cuando somos uno, nos duele todo. Y todo el cuerpo se ocupa en atender ese dolor. ¿Sí o no? Eso es ser uno. El Padre y el Hijo estaban sobre un mismo objetivo: mostrar el amor de Dios al mundo y salvarlo. No dijo el Padre, oye, ¿por qué no me das más chance de vivir otros añitos aquí en el mundo? O cuestionando para sí mismo qué debería de hacer el Padre. Él obedeció al Padre hasta la muerte y muerte de cruz. Cuando el cuerpo se lastima, todos nos ocupamos en el área lastimada. En lugar de criticarnos, en lugar de juzgarnos, en lugar de hacer chismes, en lugar de andar en la carne. Por eso significa estar solícitos en guardar de la unidad. Es su unidad. La razón por la que estamos aquí es Él. La razón por la que estamos así aquí no es nuestro extracto social, no es nuestra idiosincrasia, no es nuestra cultura. No todos somos abogados, no todos somos licenciados, no todos somos vendedores ambulantes, no todos somos de un mismo género. Somos tan distintos y tan diferentes que la única razón por la que podemos estar unidos es Él, en Cristo Jesús. Así tú te cortes una mano, así tú te cortes un dedo y lo avientes por allá, sigue siendo tu dedo. Va a ser muy difícil quizás que se vuelva a integrar. Muchas personas piensan que por irse de la iglesia siguen siendo parte y no pasa nada. Una persona, tú y yo fuimos injertados en el cuerpo universal de Jesucristo. Y sí, es verdad, Dios nos puso en una iglesia local. Tú estás aquí porque Dios así quiere. Es más, ni porque tú quieras. Dios te tiene aquí, aprendiendo, enseñándonos, aprendiendo juntos lo que el Señor quiere que tú y yo aprendamos. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta,
Vosotros que sois espirituales, restaurarle con un espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Si probablemente mi mano se infecta, se va a infectar. Si un dedo se infecta, hay la posibilidad que se infecten todos los dedos, o hay la posibilidad que se infecte todo mi cuerpo. Así es que tengo que fijar mi atención, no para desechar esa infección o a ese infectado, sí desechar la infección, pero no desechar ese infectado, sino buscar curarle, ocuparme en él para que todo el cuerpo tenga beneficio. Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? ¿Cuál? El amor. Una vez más, regresamos a lo mismo. Cuando Pablo dice, estamos en Juan, vamos a regresar a Juan, estábamos en Juan 17, 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Así es el deseo de Dios, que cada uno de los que estemos aquí seamos uno, pensando una cosa, sintiendo una cosa, creyendo una misma cosa. Que también ellos sean uno en nosotros. Fíjate lo que dice. Ellos, dice, hablando de Cristo y el Padre, en nosotros. Y en ese sentido estamos unidos, para que el mundo crea que tú me enviaste. Cuando es Cristo en nosotros nuestra esperanza de gloria, cuando es Cristo en nosotros nuestra vida, ellos van a ver al Padre en ti, ellos van a poder ver a Jesús en ti. Por eso Pablo con el versículo 1 dice, para que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. La gente a quien ve en ti, las personas a quien ven en ti, ¿solo tu carne? ¿Solo tu actitud? ¿Solo tus reacciones? ¿O te justificas diciendo así soy y qué? Es que así soy, y si aquí, así me quieren, pues así acéptenme. Bueno, te vamos a aceptar porque así Dios te acepta. O Dios diría en este momento, a este no porque ya me cayó gordo, o a esta tampoco porque ya me tiene harto, le he dicho 1000 veces y no quiere. Para ser uno en el Padre y el Hijo, y ellos dos en nosotros, tenemos que ver como Él ve las cosas, amar como Él ama, soportar como Él soporta y aceptar a las personas como Él las acepta. Eso es ser uno. Y a veces aquí no nos soportamos, ni nos aguantamos. ¿Va a ir fulano? No, yo no voy. No, yo no voy. No tengo nada contra él, pero yo no voy. No tengo rencor ni amargura, pero si va él no voy. ¿Cuánta gente sonsa dice cosas así? Estoy bien delante de Dios. Una vez un hermano dice, ya no me voy a congregar, hermanos, he decidido reunirme solito en mi casa. Estoy bien en mi primer amor delante del Señor, no se preocupen. Fíjate nada más. La gente piensa que imagínate a la uña diciendo, rebelándose contra mi cerebro, que a veces sí lo hace, ¿no? Pero rebelándose. Quiero independencia de tu cuerpo, porque no me gusta, me voy a otro cuerpo más bonito. Imagínate. Quiero independencia. Mis hermanos, nosotros al estar en Cristo, al haber creído en Él, no podemos ser independientes de nada. Necesitamos ser dependientes de Dios para que el Espíritu Santo nos controle. Eso es lo que necesitamos aprender. Cuando se promulga la independencia, pues lo que nos hacen es más dependiente de nosotros mismos y menos dependiente de Dios. En ese sentido, el Padre en nosotros somos en Él. Yo y el Padre uno somos. Dice, para que el mundo crea que tú me enviaste. El poder ver la obra de Jesús en cada uno de nosotros es hermoso. Dios está obrando. Quizás tú digas, pero no veo nada. Ya se tardó, ¿no crees? Lulú sigue igual, canta igual. O, por ejemplo, o algo en nuestras vidas que digan, sigue igual. ¿Y tú qué sabes que Dios está haciendo? ¿Y tú qué sabes que más adelante el Señor va a seguir haciendo? No te desesperes, imagínate la mano. Normalmente cuando los niños crecen, no solo hablando como tu hijo, sino empiezan a crecer, les llega a crecer algo más primero
valga así la expresión, y después se empareja el asunto. Por ejemplo, hay quienes crece más la cabeza y después les crece el cuerpo y ya se empareja el asunto. Hay quienes nos quedamos con la cabeza más grande y no nos creció lo demás. Pero hay quienes les crecen las manos primero, ¿no? Tienen unas manotas largotas y luego se estiran, así como elásticos. O hay quienes les crecen los dientes primero y tienen dientes de conejo, y ya después, como va creciendo, se empareja el asunto, ¿sí o no? Mis hermanos, cada uno de nosotros está creciendo conforme a la medida del don de Cristo, conforme a su propósito, conforme a su plan, conforme a su obra. Filipenses 1:6 dice: estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así es que espérate, no te desesperes. Pero es que no veo nada. No necesitas ver. ¿Quién está haciendo las cosas? Él. Pues entonces con eso es suficiente. Si tu esposo, tu esposa, tus hijas piensas que no está pasando nada, estás equivocado. Dios está obrando, hasta en ti mismo. Si piensas que en ti no pasa nada, ni cuenta te das cómo Dios está obrando en tu vida, en esa unión, en tus hijos, en tu esposa, en tu esposo, en la iglesia. Así es que hay que esperar. Pero vamos a organizarnos para hacer cosas diferentes. Vamos a creerle para que el Señor haga cosas diferentes. Porque si nos organizamos sin Él, nos va a pasar lo que la Torre de Babel. Vamos a organizarnos para construir una torre muy alta. Quizás seamos esparcidos una vez más. Fíjate, mucho tiempo pensamos que la Torre de Babel era la idea de acercarse a Dios. Yo llegué a pensar eso mucho tiempo. Y cuando tú lees ahí en Génesis capítulo 11, me parece que está en el 11, te das cuenta que lo que no querían era Dios. Lo que menos querían era relacionarse con Dios, independientes de Dios. Independientemente de la vida espiritual. No digas eso. No hay independientemente de Dios. Más bien, dependientemente de la vida espiritual. ¿Qué hacemos, Eric? En lugar independiente, no digas independientemente, porque ahí lo que tú estás haciendo es como la Torre de Babel. Independientemente de Dios, vamos a hacer algo nosotros. Dice el versículo 22. Estamos en Juan 17:22. ¿Qué dice Paco? Sí, Paco. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Sí. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Fíjate, ¿cuánto puede amar el Padre al Hijo? Aquí está hablando del amor del Padre al Hijo y también del amor del Padre a nosotros. ¿Cuánto puede amar Dios, Jehová, a Jesús, su Hijo? ¿Cuánto lo puede amar? Quizás, como veíamos, no hay forma de medir la manera de amar de Dios o la cantidad de amar de Dios. Sí vemos cómo nos ama, tanto nos amó que dio a su Hijo. Pero ¿cuánto puede amar el Padre al Hijo? Así a nosotros. De la misma manera, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste otra vez y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Oye, no solo tengo el amor del Hijo, también el amor del Padre. ¿Cuánto puede amar Jehová a su Hijo? Que también te ama a ti. 24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. ¿Dónde estamos en este momento? A ver, quiero ver si ya te cayó. ¿Dónde estamos en este momento? Con Él, sentados a su diestra. Pero no entiendo, pastor, cómo eso de que estoy aquí y estoy allá. No te preocupes, ya Dios te lo mostrará. Y no estás loco, así es. Donde Él está, nosotros también ya estamos.
posicionalmente sentados a su diestra. Y eso es algo maravilloso, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo, igual que a ti. Por eso debemos andar como es digno de la vocación con que fuimos llamados, porque el Padre ha dado todo por nosotros, todo su amor, lo más importante, a su Hijo, para que nosotros juguemos con ese amor y lo menospreciemos. La iglesia, Dios le ama. Dice más adelante, vamos al 25. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Ya sabían en ese momento que Jesús vino por el Padre. Ahora, ¿qué falta? 26. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. De todas maneras, tiene sentido lo que dice. Vamos a Efesios, otra vez. Efesios capítulo 4. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros como el Padre, como tú y yo, como tú me has amado, como tú y yo, a ellos también. Ellos también. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en un vínculo de paz. Prestos, preparados en guardar la unidad de Él. La unidad es del Espíritu, no es tuya. Si estás aquí, es por el Espíritu Santo que está en ti, no por tu conducta, no por tu acervo cultural, por tus títulos, por tu dinero, por ser hombre, por ser mujer, no por ser de alguna manera. Estás aquí porque le perteneces a Cristo. Estás aquí y somos uno porque eres parte de Él. Él te compró. ¿Quién tiene aquí más de 3 hijos? ¿Más de 3 hijos? 4. ¿Quién da más? 4 hijos. ¿Laurita cuántos tiene? 6. ¿Alguien da más? ¿Cuántos? 7. Uno más. ¿Ya? Estercita, como usted fue en la ganadora, nos va a invitar a comer a todos. 7 hijos. Eso es una bendición. Y no puede decir estos 3 no y estos 3 sí, y este tampoco. Todos son sus hijos, le guste o no, le parezca o no, reniegue de ellos, no, se porten bien, se porten mal, ¿qué son? Sus hijos. Andemos dignamente como nuestro Padre Celestial merece honor y gloria. De todos modos somos sus hijos, pero nosotros nos perdemos el privilegio de andar dignamente como es la vocación a la que fuimos llamados. Y luego dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en un vínculo de paz. Lo que nos toca a nosotros es ser solícitos y estar en paz. Dice, no recuerdo si es Romanos 12, donde dice: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Mi paz os dejo, Juan 14, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Dios nos provee todo para vivir juntos. Nos dio casa, nos dio comida, nos dio internet, ¿no? Por decirlo así, nos dio todo lo necesario para convivir, para vivir juntos. Me dio suficiente paciencia para soportarte a ti, que me caes bien gordo. Te dio suficiente amor para soportarme a mí, que no me soportas. ¿Te das cuenta? Tenemos todo. Lo que nos toca a nosotros es creerlo para que esto se efectúe en nosotros, la paz de Dios. En lugar de andar peleando, en lugar de andar criticando al dedo porque se enferma, es muy malo, no debería de hacer eso, yo no lo haría así. Pues sí, porque este dedo no va a hacer lo que este dedo hace. Date cuenta que cada uno tiene su función, y en lugar de criticarnos unos a otros, deberíamos de respetarnos y aceptar lo que Él está haciendo en tu vida y esperar lo que Él va a hacer en tu vida.
en lugar de criticar, murmurar, censurarte, menospreciarte, correrte, desecharte. Y dice la Escritura que para que no haya desaveniencia entre nosotros, nos hizo diferentes y nos dio dones. Y lo que hay en nosotros es desaveniencia, problemas, discusiones, divisiones, porque no estamos de acuerdo que el que está haciendo eso no debe hacerlo así. ¿Qué a ti si Dios ya lo puso a hacer eso? Ora por él para que él tenga temor de Dios, o por ella para que aprendan a depender del Señor y no lo hagan en sus fuerzas ni en su carne, sino en la gracia del Señor. Solícitos en guardar esa unidad, la unidad del Espíritu. No todos vendemos timbres aquí, no todos compramos monedas, no pertenecemos a un club para poder hacer una labor social y altruista, por lo cual es el motivo que estamos juntos. Cuando se reúne la generación del 70 de los abogados, ¿qué generación eres, Paco? 90, me faltaron 20. Cuando se llegan a reunir los de la generación 90, ¿quién se va a reunir en esa reunión? Pues nada más ellos, ¿no? Porque son abogados, porque estudiaron en el mismo lugar. Esa es la razón por los que les hace uno. Pero todos son amigos, todos se soportan, todos se aman, todos se demandan, todos se querellan y todos hacen ciertas cosas para altercar entre ellos mismos. La razón en la que estamos aquí reunidos no es porque seamos abogados, no es porque seamos presidentes, no es porque seamos mujeres u hombres. La razón por la que estamos aquí es porque Cristo mora en nuestros corazones. ¿Y qué puede romper la unidad? Nada. ¿Qué nos permite no vivir en unidad y en paz? Que estemos de chismosos y criticándonos. Eso es lo que no va a permitir que estemos en paz entre nosotros. Lo que efectivamente decían hace rato: la crítica, el chisme, la murmuración, todas las carnalidades. Fíjate lo que dice en 1 Corintios capítulo 3. Pablo hablaba a esta iglesia y les hablaba fuerte y les decía: de manera que yo, hermanos, está hablando a creyentes, porque algunos quieren sacar esa palabra de hermanos aquí. Está hablando a creyentes en Cristo. No pude hablaros como a espirituales, o sea que hay cristianos que no viven dependiendo del Espíritu, sino de sus fuerzas, sus razonamientos, su propia prudencia y de su carne, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros, ¿qué? Celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Como los demás, igualito que el mundo, chismes, críticas, murmuraciones, menosprecio. Mi hermano, somos un cuerpo, y en ese cuerpo tenemos que aprender a amarnos y vivir en paz. Una vez se acerca un joven con mi esposa y le dice: yo me voy de esta iglesia. ¿Por qué? Es que cada 8 días somos los mismos. Y le dice mi mujer: pues vete acostumbrando, mijita, o mijito, no me acuerdo qué era, porque allá en el cielo vamos a estar toda la eternidad juntos. O sea, yo me voy porque no te soporto, yo me voy porque no te aguanto, yo me voy porque no estoy de acuerdo. Esta mano se va de mi cuerpo porque no está de acuerdo con lo que estoy diciendo. O ya no va a trabajar, se pone en huelga, o va a estar nada más ahí sentada porque no está de acuerdo con lo demás y no va a hacer nada. Yo necesito esta mano. Mis hermanos, si Dios te dio un lugar en el cuerpo, Dios te requiere en el cuerpo. Así es que en lugar de estar estático y decir no voy a hacer nada porque no estoy de acuerdo, déjate de tonterías y ponte a trabajar. Está bien, humíllate hasta que te humilles, y si no te humillas te voy a correr. Imagínate qué va a estar haciendo. Lo acepto, ya me arrepentí, está bien, bienvenida, carga el agua. ¿Y por qué yo? ¿Y por qué no la mano derecha? Bueno, está bien, yo la cargo. Ya estoy hablando como loco, ¿verdad? Pero así es. Mis hermanos, somos un cuerpo y vamos a mantenernos en esa unidad. Yo no sé cuántas cosas Dios ha permitido este año en tu vida, pero eso no es ningún motivo para que tú digas que te vas o rompes la unidad del cuerpo. No se puede. Él hizo una unidad: el Padre, el Hijo y nosotros en Él. Uno. ¿Que lo rompe? ¿Quién contra Dios?
Tú dime, ¿quién contra Dios? Así es que nos conviene estar adheridos al cuerpo y no mutilarnos del cuerpo para ser independientes, autónomos y hacer lo que nos pegue la gana. Tenemos que estar adheridos al cuerpo. Terminamos aquí, otra vez leyendo Efesios 4. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu. ¿Cómo? ¿Cómo? Ya deja de estar de amargoso y que si te saludó y que si no te visitó y que deja de cosas. Gracias a Dios. Dios te quiere solo. Una vez una hermana me decía, es que tú no me visitaste. Le digo, acuérdate que te hablé 3 veces y tú no me quisiste recibir. Pero no me acuerdo. Le digo, y déjate de eso, lo que Dios quería es que estuvieras sola, porque sola entendiste, solamente así entendiste que necesitabas depender de Dios. Así es, cuando estés solo, busca a Dios, porque Él te está buscando. Nadie viene, nadie me visita, es porque Dios te quiere solo. ¿Tú crees que Dios no puede producir en cualquiera de nosotros ir y hablarte por teléfono o visitarte? Sí lo hace, pero si Dios te quiere solo, está tratando contigo. Gracias a Dios. Y somos un cuerpo, veamos unos por otros. No nos causa indiferencia lo que está pasando en las necesidades de otros hermanos. No podremos cubrir las necesidades de otros hermanos, pero sí podemos por lo menos decir, estoy orando por ti, ¿cómo estás? Nada más. Si es hermano decirse a otra iglesia, está bien, es su decisión, pero somos un cuerpo, ya por eso no le vamos a hablar, no nos vamos a juntar con ellos. No. Lo que prevalezca en nosotros sea el amor y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, y que a pesar de lo que estemos viviendo cada uno personalmente, tú que sabes qué problemas trae cada quien en su cabeza, tú que sabes cuánta incredulidad hay en este momento en algunos de los que están aquí sentados, que están angustiados, afligidos, tú que sabes, y que en sus actitudes y reacciones lo que va a hacer es no hablarte, no saludarte, ser indiferente contigo. ¿Dónde está entonces que le soportes? ¿Dónde está el que tú y yo soportemos con paciencia a ese hermano? Solícitos en guardar la unidad del Espíritu. No voy a permitir nada que rompa esta paz que Dios ha dado para que tú y yo podamos disfrutar. Si tengo que soportar tus agravios, lo voy a hacer. Si tú tienes que soportarme en la gracia del Señor los agravios, hazlo también. Pero no le juzgues, no le critiques. Desilusiónate del hombre para que veas que el único que hace las cosas es el Señor. Vamos a orar y ahí lo dejamos. Señor, queremos agradecerte esta hermosa mañana, tarde que tú nos permites de reunirnos en tu nombre. Gracias por tu fidelidad. Gracias, Padre, por hacernos uno, porque somos una unión. Tenemos una comunión hermosa, maravillosa, pero lo más importante es esa unidad que nos has dado a través de tu Hijo, a través de tu Espíritu. Por tu Espíritu es que estamos en ti, unidos, Señor, y adheridos, y nada ni nadie puede romper esa unidad, porque tú estás de por medio, Señor. Enséñanos, Padre, a que en esa unidad vivamos en amor, con humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia y sobre todo en amor. Si no es a través del amor, esa paciencia va a ser muy relativa. Si no es a través del amor, esa humildad y esa mansedumbre no va a ser real. Que en tu amor podamos, como iglesia, amarnos y aceptarnos tal como somos, esperando tu obra, lo que tú estás haciendo en cada uno de nosotros. Te alabo y te bendigo en el nombre de Jesús. Amén.